¿Qué hizo mi mamá? 7 sorprendentes secretos del Día de Acción de Gracias que nunca imaginé. Era una tarde sombría de noviembre, cuando el aroma del pavo asado inundaba la casa. Sin embargo, había un aire extraño, un susurro inquietante que recorría los rincones oscuros. ¿Qué había hecho mi madre esta vez? Era habitual que nuestras reuniones familiares revolotearan en torno a secretos deliciosos, pero este año, algo estaba fuera de lugar. Entre risas familiares y la mesa colmada de platos, noté que mi madre tenía una expresión distante, como si estuviera atrapada en un mundo que nadie más podía ver. Un fogón llevaba llamas danzantes que reflejaban sombras en la pared, pero mi atención se desvió a una pequeña caja escondida detrás del viejo sofá. Su superficie estaba cubierta de una extraña pátina, como si llevase décadas esperando ser abierta. Decidí acercarme, mi corazón latía más rápido mientras pasaba por delante de mis primos, quienes coqueteaban con el juego del verdad o reto. Al llegar a la caja, sentí un cosquilleo en la nuca. Mis dedos temblaban, cerrados en un puño que ardía de curiosidad. Cuando levanté la tapa, un grito ahogado se me escapó. Una colección de cartas amarillas, con manchas de tiempo, susurraban secretos sobre nuestra familia. Por un instante, el bullicio del Día de Acción de Gracias se desvaneció. Palabras como traición, sangre y perdón llamaban mi atención, dibujando un torbellino de preguntas en mi mente. ¿Qué historias se escondían tras esas letras desgastadas? La cena continuaba a mi alrededor, pero el ambiente empezaba a cambiar. Risas se volvieron murmullos, y el brillo de los ojos se apagó. Miradas incómodas, interacciones forzadas, todo parecía un montaje. ¿Era solo una cena, o había algo más oscuro oculto detrás de la fachada concisa de la felicidad? Entonces, un golpe resonó en la puerta. Miradas nerviosas se cruzaron, y mi madre, con sus manos temblorosas, se acercó a abrir. En ese instante, algo me decía que el verdadero secreto del Día de Acción de Gracias estaba a punto de revelarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que estés suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen like a este video. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras la puerta se abría lentamente, un aire helado susurró a través de la casa, causando que un estremecimiento recorriera mi espalda. La silueta que se asomaba parecía familiar, pero al mismo tiempo aterradora. La tensión alcanzó su clímax, y mi madre palideció. Entonces, entendí que lo que había descubierto en aquella caja era solo el principio. ¿Qué misterio se revelaría esa noche, justo cuando creí que todo estaba en su lugar? La puerta se abrió por completo, revelando a una figura imponente con una chaqueta de cuero desgastada y un gorro que ocultaba su rostro. El aire a su alrededor parecía cargar con la electricidad de una tormenta inminente. Mis primos se quedaron paralizados, la risa cortada en sus gargantas, mientras miradas de pánico y reconocimiento cruzaban la habitación. ¿Quién era este visitante? ¿Por qué mi madre se mostraba tan afectada? Es él, murmuró una de mis tías, rompiendo el silencio opresivo. La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Todo el mundo contuvo el aliento mientras mi madre dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. Su mano se llevó a los labios, y pude notar cómo sus ojos brillaban con terror y lo que parecía culpa. ¿Qué haces aquí?, preguntó apenas en un susurro, su voz temblaba. Era claro que esta visita no era bien recibida. Mientras tanto, mi mente corría en 1000 direcciones. Era un momento desconcertante, pero había algo en la actitud de la figura que me decía que había estado presente en nuestras vidas antes. Pero, ¿cómo? Y más importante aún, ¿qué quería? De pronto, el hombre dio un paso al frente, dejando que la luz de la sala iluminara su rostro. Era un hombre marcado por el tiempo, con la mirada profunda e intensa que traía ecos de una historia olvidada. Vine para hablar sobre lo que sucedió hace años, dijo, mirando fijamente a mi madre. Aquellas palabras cayeron como una bomba en nuestra mesa. La tensión en el aire se palpaba, un sudor frío empezó a recorrer mi frente. No pude evitar los recuerdos de las cartas en la caja. Las palabras que habían marcado mi corazón. Traición,
sangre. Todo parecía encajar, como piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver. Las miradas de mis familiares reflejaban el horror que contorsionaba mi propio estómago. ¿Qué secretos había ocultado mi madre durante tanto tiempo? ¿Qué había hecho? Es hora de que enfrentes tu pasado, continuó el hombre, su voz un eco de desesperación. Mi madre, luchando entre la conmoción y la rabia, finalmente encontró su voz. No tienes derecho a venir aquí y destrozarlo todo de nuevo, respondió, con una ferocidad que me sorprendió. Las palabras provocaron un murmullo entre los presentes. Había un abismo de historia entre ellos, un pasado que quería salir a la superficie, y nadie sabía qué camino tomar. La atmósfera se volvió irrespirable y el estómago se me retorció de ansiedad. De pronto, el hombre abruptamente la interrumpió, elevando una mano. Tú sabes que es necesario. Hay cosas que están en juego, y no podemos ignorarlas más. Aquella afirmación resonó en todos nosotros. Algo insidioso estaba en movimiento, y se sentía profundamente personal. La última mirada de mi madre hacia mí fue de terror puro. Ella sabía que, al abrir esta puerta, podría desencadenar una verdad que cambiaría todo lo que conocía. Todo lo que una vez creí sobre mi familia. La tensión era casi insoportable. La cena de acción de gracias se había convertido en un campo de batalla emocional, y apenas comenzaba, sin previo aviso, un grito resonó desde la cocina. Era uno de mis primos, que había caído al suelo, con la mirada fija en la ventana. Un fuego, el caos se desató. Mientras todos corrían a ver, mi madre se quedó quieta, temblando. ¿Era una coincidencia, o el fuego estaba relacionado con lo que acabábamos de descubrir? ¿Qué más estaba a punto de ser revelado en esta noche que ya nunca olvidaría? Todo había cambiado. La noche prometía más secretos, más revelaciones ocultas. Y en mi interior, un grito se alzaba, ¿qué más nos esperaría? La verdad estaba a punto de estallar. El grito de mi primo resonaba en la casa como un eco lejano. La puerta de la cocina se abrió de golpe y el humo espeso y negro comenzó a invadir el ambiente, llenando nuestros pulmones con una mezcla de horror y pánico. «Salgan de aquí», gritó mi madre, volviendo en sí de su trance. Se movió rápido, como si le hubieran inyectado adrenalina. Recuerdo que su voz, normalmente firme, ahora sonaba quebrada. Mi corazón latía al ritmo del caos que se desataba, como una mariposa atrapada en una jarra, frenético, desesperado. «Al jardín. Ahora», ordenó mi madre mientras empujaba a mis primos hacia la salida. A pesar del miedo que retumbaba en mi pecho, sentí un impulso irrefrenable de quedarme. ¿Qué significaba este fuego? ¿Era una distracción? ¿O directamente relacionado con las revelaciones que acabábamos de enfrentar? Volteé la vista hacia el hombre de la chaqueta de cuero. En sus ojos viejos brillaba una chispa que parecía contemplar el incendio, como si fuera parte de un plan mucho más grande. Decidí seguir a mi madre y, tras correr hacia el exterior, el aire fresco me envolvió como una manta. Los horrendos gritos de mis primos me sacudieron de los pensamientos oscuros. Cuando todos estuvimos afuera, el horror del fuego se hizo más palpable. Las llamas danzaban ferozmente, probablemente consumiendo todo lo que una vez fue nuestro hogar. «Llamen a los bomberos», gritó mi tío, mientras algunos comenzaban a sacar teléfonos, pero el sonido de su voz se ahogaba con el rugido del fuego. Mientras el caos se desataba, de reojo vi que el hombre de la chaqueta se había quedado en la entrada. Su figura recortada contra las llamas me confundía. ¿Por qué no se movía? Su mirada concentrada en el interior revelaba que, para él, el fuego no era solo un desastre. Para él, era un final necesario. «Mamá», grité, mientras ella se aferra a mi brazo, su rostro pálido ahora reflejaba una mezcla de preocupación y miedo. «¿Qué está pasando? ¿Qué significan esas palabras que dijo?» «¿Qué has escondido?», ella me miró, y en sus ojos vi un océano de emociones. «No ahora, por favor. Hay cosas que no puedes entender. Se está complicando más de lo que imaginas. El fuego no era solo fuego. Era una revelación, un purgatorio que parecía engullir nuestra historia familiar y amenazaba con sacudir los cimientos de todo lo que creía saber. De repente, el hombre se acercó. «Tu madre sabe más de lo que deja ver», dijo, su voz grave casi sonaba como un susurro en medio de la conmoción. «Pero el tiempo se acaba. El fuego puede ser un nuevo comienzo, o el final». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso?
Era este el momento en que la verdad finalmente saldría a la luz, al igual que las cenizas del fuego, mientras un vehículo cisterna se escuchaba en la distancia. Una sombra se deslizó por la puerta. La importancia de ese instante me golpeó en las entrañas. Pronto, todo lo que nuestra familia había intentado ocultar se enfrentaría a la dura realidad. El cielo oscuro se veía lleno de humo y llamas, pero en su medio comenzaba a preguntarme, ¿qué vendría después? ¿La verdad finalmente saldría disparada como las chispas en la noche? La historia de mi familia estaba a punto de arder en más de un sentido y yo solo podía mirar, esperando el impacto de las revelaciones que estaban por venir. Y en ese segundo, me di cuenta de que el verdadero fuego ni siquiera había comenzado. Las llamas siguieron devorando la casa, transformando recuerdos en ceniza y a mí en una marioneta de terror y confusión. Los gritos y el líquido caliente que corría por mis venas me impulsaron a dar pasos rápidos hacia atrás, buscando el refugio del jardín donde la tierra aún estaba fresca e inalterada. Aún no podía creer que todo estaba sucediendo. Allí, señaló mi madre, dirigiendo su mirada hacia el granero en la parte trasera del jardín. Una sombra, oscura y extraña, se movía a lo lejos. Debemos ir allí, hay cosas que necesitamos. ¿Qué hay allí, mamá? ¿Qué escondes? Pregunté, frustrado por su falta de respuestas. La rabia comenzaba a brotar de mi interior. No era solo el fuego el que amenazaba arrasarlo todo, era la incertidumbre de no saber la verdad. La figura del hombre de la chaqueta de cuero seguía cercana, casi como un observador silencioso. ¿Qué era para mi madre que parecía estar tan tranquilo en un momento tan caótico? La visualización de su intensidad me perturbaba más que las llamas frente a mí. Mientras corríamos, la sombra se definió más. Era un perro, sucio y asustado, que había sido dejado atrás. Gemía, atrapado entre las llamas que lo rodeaban. Mi corazón se detuvo. Mamá, tenemos que ayudarlo, gritaba un pequeño ángel en mi interior. No, ya no hay tiempo, dijo mi madre, su voz finalmente sonando tan rota como mi espíritu. Pero mi sentido de compasión superaba el mandato de su voz. Sin pensarlo, me lancé hacia el animal, ignorando el humo que me envolvía. El perro se retorcía, temblando y ladrando como si supiera que estaba atrapado en un mundo de pesadilla. Lo tomé de la correa, tirando con todas mis fuerzas. El caos a mi alrededor se volvió borroso. Solo éramos nosotros, yo, el perro y el fuego desatado. Logré sacar al perro, pero el aire era espeso, opresivo. De repente, el hombre se acercó aún más y, con una rapidez sorprendente, se arrodilló junto a mí. A veces hay que dejar atrás lo que no sirve, dijo en un tono frío, sus ojos fijos en el rostro asustado de la criatura. No puede salvarlo todo. Su vida no vale el riesgo. Cállate. Le respondí, sintiendo que mis mejillas ardían más que el fuego que nos consumía. El enorme latido de mi pecho era un grito en la tormenta, pero el mensaje en sus palabras se coló en mis pensamientos. Tal vez él tenía razón, tal vez había cosas que no valía la pena salvar. Nos vamos, ¿no? Interrumpió mi madre, tomándome fuertemente por el brazo. El perro estaba a salvo, aún así, la angustia por dejarlo atrás me consumía. Mientras nos alejábamos, vi cómo los bomberos llegaban, pero no podía evitar mirar atrás, la casa ardiente y el inmenso hombre en la chaqueta de cuero quedando en el fondo de la escena. Hay secretos ocultos en las llamas, parecía decir, mientras misteriosos ojos me miraban a través del encendido drama que aún se desarrollaba. ¿Qué me estás ocultando, mamá? Pregunté en un susurro desesperado, buscando en su rostro alguna señal de la verdad. Antes de que pudiera obtener una respuesta, la sombra del hombre se interponía en el camino de la salida del jardín. Cuidado, dijo con una sonrisa sombría, hay más en juego de lo que sabes. Todo tiene un precio. Sentí que el aire se volvía denso, un frío helado caló mis huesos. Mi madre, nerviosa, miró disimuladamente hacia el lado opuesto, apretando su mano con fuerza. ¿Qué era lo que sabía ella? ¿Qué demonios había hecho? Mientras la confusión me envolvía como el humo negro, comprendí que el verdadero caos apenas comenzaba. ¿Qué secretos habían estado ocultos en nuestra familia que el fuego iba a desvelar? La respuesta no estaba solo en las llamas, sino también en la mirada de mi madre, que aún guardaba secretos peligrosos. La noche parecía más oscura, y en mi interior, una chispa de curiosidad se encendía. ¿Qué revelaciones estaban a punto de salir a la luz? El aire era pesado, como si las llamas mismas estuvieran filtrándose a través de cada poro de mi piel.
Nunca había sentido tanta tensión, tanto miedo. La figura del hombre de la chaqueta de cuero se desdibujaba a lo lejos, pero su presencia siguió pesando en mis pensamientos. ¿Quién era realmente? ¿Qué quería de nosotros? Mis piernas cruzaban rápidamente el jardín, pero mi mente estaba atrapada entre el fuego y las palabras de mi madre. Ella, que había sido el faro de mi vida, ahora me daba razones para desconfiar. Todo tiene un precio. Esa frase desgarradora resonaba en mi cabeza, y a medida que nos alejábamos, el ruido del fuego se mezclaba con los ecos de sus secretos. Al llegar al granero, me detuve. ¿Por qué aquí?, pregunté, mirando con desconfianza esa estructura desgastada por los años. Mi madre mantuvo silencio, apretando su mano entre sus dedos, como si ese gesto pudiera protegerla de lo que estaba a punto de revelar. La sombra del perro, ahora un poco más tranquilo, se aferraba a mi pierna. Hay cosas que necesitamos proteger, finalmente murmuró ella, como si estuviera hablando consigo misma. Recuerdos que no deben ser dañados. Sentí que una oleada de furia brotaba de mí. ¿Recuerdos? Mamá, nuestra casa se está quemando. ¿Cómo puedes pensar en esos objetos cuando estamos en peligro? El eco de mis palabras resonó en el silencio, y el sonido se disolvió en el aire pesado. Con su rostro sombrío, se acercó al granero, abriendo la puerta de golpe. Dentro había cajas y muebles cubiertos de polvo, pero también algo más. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En una esquina, había una caja fuerte, grande y oscura. ¿Por qué había una caja fuerte aquí? Esto es solo el pasado, no puede lastimarte, susurró, pero su voz temblaba. Pero hay que tener cuidado. Dímelo. ¿Qué hay en la caja? La impaciencia ardía en mí, y mientras me aproximaba, me di cuenta de que los secretos no solo eran personales, sino también peligrosos. Mis manos temblaron un poco cuando ella movió la caja, revelando una pequeña abertura con un candado antiguo. No está abierta, dijo rápidamente. Lo que hay dentro es más peligroso de lo que imaginas. Sin embargo, mi curiosidad se apoderó de mí. ¿Más peligroso que el fuego? ¿Más peligroso que el hombre de la chaqueta? Inesperadamente, el vínculo entre el fuego, el hombre y la caja pareció cobrar sentido en mi mente. ¿Acaso todo estaba relacionado? Antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, la figura del hombre apareció en la entrada del granero, obstaculizando nuestra única salida. ¿Buscan respuestas?, preguntó, su voz un susurro cortante que trazó una línea entre el peligro y la desesperación. Algunos secretos no deben ser revelados. ¿Qué quieres?, exigí, sintiendo que la rabia me brotaba de la garganta. Las llamas todavía rugían en la distancia, pero el peligro inmediato estaba frente a mí. Él solo sonrió, sus ojos destilaban oscuridad. Quiero lo que me pertenece. Y tú, joven, tienes dos caminos: abre la caja y enfrenta tu destino, o cierra ese capítulo y deja los secretos donde pertenecen. Con cada palabra, la presión aumentaba. Miré a mi madre, quien permanecía paralizada, sus ojos reflejando un mar de confusión y miedo. Es tu decisión, dijo el hombre, y vi cómo los labios de mi madre temblaban al escucharlo. La tensión era palpable. ¿A quién podía confiar? ¿Qué camino debía tomar? Mientras enfrentaba ese abismo de incertidumbre, algo en mi interior latía con fuerza, advirtiéndome que el verdadero fuego apenas comenzaba a arder. ¿Qué legado estás dispuesto a cargar?, me desafié palpitante. Mientras las llamas danzaban en el horizonte, sabía que la verdad podría ser aún más destructiva que el fuego mismo. ¿Podría abrir esa caja sin conflagrarse con sus secretos? La pregunta flotaba en el aire, esperando una respuesta que rompería la calma superficial de nuestras vidas. ¿Y qué encontraría en su interior? La atmósfera del granero se volvió irrespirable mientras la figura del hombre, con su sonrisa perturbadora, se mantenía firme en la entrada. La madera crujió bajo el peso de la tensión, y mi mente giraba como un torbellino. ¿Qué legado, qué secretos dormían dentro de aquella caja fuerte? Mis ojos se centraron en mi madre, su rostro era un mapa de emociones contradictorias, miedo, culpa, y una tristeza profunda que me desgarraba. Mamá, ¿qué es lo que no me has contado? La pregunta abandonó mis labios como un grito ahogado. El hombre de la chaqueta de cuero se permitió un destello de diversión, como si todo esto fuera un juego. Te diré lo que quieras saber, joven, intervino él, su tono despectivo desgastando mis nervios. Pero recuerda, algunas verdades son más una carga que una liberación. La curiosidad puede ser un camino a la oscuridad.
Su advertencia me llegó, como un eco que retumbaba en la pequeña estructura de madera. ¿Cómo sabes lo que hay en la caja? ¿Quién eres realmente? La rabia me hizo desenfrenar mis palabras, pero lo que más me asustaba era su sombra, que rápidamente se hacía más grande y más amenazante. Soy solo un recolector de deudas, querida. Y ustedes tienen una muy grande que saldar, respondió él, sus ojos centelleantes como brasas. Tu madre y yo tenemos una conexión especial. No, señora. La última palabra fue un látigo, golpeando su espíritu. Ella dio un paso atrás, la mirada llena de terror. Las llamas resonaban en el fondo, como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Un impulso irracional me arrastró hacia la caja fuerte. ¿Está bien abrirla? ¿Está bien conocer la verdad? Pregunté, mis manos ya pegadas al candado de hierro. El hombre echó una risa seca, pero la mirada de mi madre se volvió súplica. No. Hay cosas que simplemente no deberías saber. Algunas verdades son venenosas, advirtió ella, pero había un brillo en sus ojos que insinuaba que tal vez estaba más atrapada en ese pasado que lo que se había atrevido a admitir. Vas a dejar que el miedo te paralice, solté las palabras como una flecha. En ese instante, todo pareció cambiar. No solo estaba en juego la caja, sino también la libertad de mi madre y la verdad sobre nuestra familia. Lo que estaba en juego era nuestra historia. Si decides abrirla, tendrás que afrontar lo que hay dentro y cómo te afectará, murmuró el hombre. Se huele la sangre en el aire. ¿Tienes lo que se necesita para asumir tu historia, para descubrir de dónde vienes? La elección se extendía ante mí como un horizonte nebuloso. Podía sentir el dolor de lo desconocido, pero también una chispa de esperanza que me decía que eso podría liberarnos. ¿Y si hay traición? ¿Y si el pasado es más oscuro de lo que puedo enfrentar? Eso es exactamente lo que quiero que descubras, dijo él, avanzando un paso más, bloqueando el pasillo hacia la salida. Pero recuerda, el tiempo se está acabando. Las llamas no son solo lo que te amenaza. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mamá, yo. Sin embargo, antes de poder continuar, el sonido de un crujido proveniente del tejado del granero me interrumpió. Fue un recordatorio cruel y severo de que la verdad y el peligro eran dos caras de la misma moneda. Apúrate, grité. ¿Qué harás? Dime que no es demasiado tarde. Y al mirar a mi madre, vi sus ojos inundados de lágrimas, entendiendo que el tiempo fugazmente se precipitaba hacia un desenlace. Entonces, en un instante fugaz de claridad, tomé una decisión. Deslicé mi mano hacia el candado, el frío metal resonando como un eco en el silencio. Justo cuando estaba a punto de girarlo, un estruendo ahogado sacudió el granero, el techo temblando sobre nosotros, mientras la figura del hombre sonreía, anticipando el desenlace. ¿Era esta la verdad que había buscado? ¿O abrir la caja sería el error que desataría el caos? ¿Estás lista para enfrentar el legado de tu madre? El instante se estiró, y ya no había vuelta atrás. Una sombra se cernía sobre nuestro destino y, con cada latido de mi corazón, supe que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Qué secreto se encontraría al abrir aquella caja? ¿Podría sobrevivir lo que había dentro de ella? El sonido del crujido se intensificó, y el granero pareció temblar a nuestro alrededor. El insecto del pánico picaba mi piel, y miré a mi madre en busca de alguna señal, un indicio de qué hacer. Su mirada se perdía en un abismo de recuerdos, y en ese instante, comprendí que cada segundo contaba. Sin pensarlo más, giré el candado, el eco del metal resonó como un disparo en el aire tenso. La caja fuerte se abrió lentamente, y un vaho antiguo emergió como una nube de secretos. Mis ojos se agrandaron al descubrir su contenido. Allí, rodeado de papeles amarillentos, había un diario desgastado, un trozo de metal brillante y una fotografía descolorida. La imagen mostraba a mi madre, más joven, sonriendo con un grupo de personas. Parecían felices, pero el trasfondo de esa felicidad era del todo desconocido. No, gritó mi madre, lanzándose hacia mí como si quisiera detenerme. Pero ya era demasiado tarde. El hombre de la chaqueta de cuero se acercó, sus pasos firmes y seguros, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Ahora es el momento de la verdad, dijo, su voz grave resonando por el granero. Todo lo que necesitas saber está ahí. El aire se volvió crujiente y helado mientras mi madre se agarraba de un costado, su rostro ganando matices de agonía. No, no lo hagas,
murmuró, sus manos temblando al borde de mis dedos. Sus palabras eran un desesperado ruego, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante, esos fantasmas de su pasado comenzando a desvanecerse en la luz. Abrí el diario con manos temblorosas. Las palabras escritas capturaron mi atención. Había fechas, nombres que no reconocía y eventos que sonaban tan familiares como ajenos. Todo comenzó con una mención del Día de Acción de Gracias. Nos reunimos para celebrar pero también para escondernos, decían las letras. Sudor frío cubría mi frente. ¿Qué celebraban y de qué se estaban escondiendo? Un escalofrío recorrió mi columna vertebral como un zorro astuto, la verdad se estaba acercando. La imagen familiar se distorsionaba, como si una sombra oscura la cubriera. Mamá, dime, ¿qué era este secreto? La presión estaba sobre ella, y en ese momento, su mundo pareció desmoronarse. Tu padre empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar, una explosión de ruidos resonó desde el exterior. Una sombra se movió rápidamente, intersectando nuestras visiones. El hombre de la chaqueta de cuero se sacudió, sus ojos se abrieron como platos. No hay tiempo. Vienen, dijo, señalando hacia la puerta del granero. Su tono cambió dramáticamente, como si el cazador se hubiera transformado en la presa. El estruendo se volvía más real, la presión del tiempo estaba en su punto más alto, y una presión que se sentía casi tangible me arrastró hacia la puerta. Mi madre estaba pálida, sus ojos perdidos. ¿Quién viene? ¿Qué debo saber?, pregunté, sintiendo como el corazón me palpitaba con cada palabra. Arrepiéntete, antes de que sea demasiado tarde, antes de que pagues el precio, susurró el hombre, su sonrisa ahora asemejando más a una mueca. En el instante siguiente, la puerta del granero se destruyó de una patada, lanzando astillas y escombros en todas direcciones. Mi corazón se hundió. Una figura imponente, oscura como la noche, apareció en el umbral. Es justo lo que estaba buscando. Rugió una voz profunda, amenazante, mientras las llamas del fondo iluminaban su rostro sombrío. Corre, grité a mi madre, y juntos, dimos un paso atrás, la caja fuerte aún abierta, la fotografía aún en mis manos. Todo lo que creía conocer estaba a punto de cambiar, una verdad escondida lista para devorarnos. La amenaza estaba en el aire, y a medida que la sombra avanzaba, supe que el tiempo se había agotado. ¿Qué exactamente hiciste, mamá?, pregunté, justo antes de que la oscuridad nos engullera, y así, en aquel granero acosado por secretos, mi vida se fragmentaba a la vez que comenzaba una nueva búsqueda, una exploración de lo que realmente era su legado, o su condena. La sombra se acercaba como un espectro, y el eco de su llegada resonaba en cada rincón del granero. Mi mente daba vueltas, intentando aferrarse a lo que sabía, a lo que estaba ocurriendo. Mamá, no mires, grité, mientras la figura oscura avanzaba, su forma volviéndose cada vez más definida, casi tangible. El hombre de la chaqueta de cuero se apartó un paso, observando con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Nunca quise que todo esto terminara así, murmuró, su sonrisa torcida revelando dientes inusualmente afilados. Pero a veces, el destino tiene estos giros inesperados. Su voz flotaba en el aire como una niebla, y en ese instante, no supe en quién confiar. Mi madre, con sus ojos brillando por el miedo, retrocedió hacia mí. Sigue corriendo. No podemos quedarnos aquí, de verdad, dijo, y de pronto, me llené de su desesperación. Aún con el peligro acechando, los ecos del pasado eran más fuertes, gritando desde cada rincón oscuro de nuestra historia familiar. Espera, exclamé, aún aferrando la fotografía, buscando en sus ojos alguna respuesta. Pero el rostro de mi madre estaba en blanco, una mezcla de dolor y miedo enjundado, sabía algo que no podía compartir. No hay tiempo para esto, bramó la sombra, extendiendo una mano gruesa hacia nosotros. En ese momento, supe que no solo mi vida estaba en juego, sino algo más monumental. Los secretos que mi madre había guardado durante años estaban a punto de salir a la luz. La figura dio un paso al frente, y el aire alrededor se volvió hostil. El Día de Acción de Gracias no solo simboliza unión. Es también la puerta que abre a lo impensable, reveló, su voz retumbando como un trueno en mis oídos. Se acercaba el momento de enfrentar la verdad, decidí dar un giro inesperado. Está bien. Si tienes algo que decir, dímelo ahora. ¿Qué quieres? Desafiarlo era un riesgo, pero el miedo no iba a consumir mi voluntad. Lo que quiero, dijo la sombra, es lo que ella guardó. Ese diario es solo el comienzo,
Un hilo que te llevará a descubrir quién eres realmente y qué hizo tu madre para protegerte. La intensidad en sus ojos se fundió con la oscuridad del granero, y un frío helado se instaló entre nosotros. El hombre de la chaqueta de cuero se cruzó de brazos. No hay regreso de esto, como no hay retorno de los secretos. Una vez que los descubras, no podrás ignorarlos, añadió, su tono semblante a un veredicto inapelable. Mi corazón se detuvo un instante, y ese momento se estiró, como si el tiempo hubiera congelado la tragedia en nuestras vidas. La sombra se erguía cada vez más alta, y la necesidad de respuesta se volvió una urgencia insoportable. ¿De qué se trata? ¿Por qué el Día de Acción de Gracias? Exigí, mis palabras salían atropelladas, rabiosas, aunque el tirón del miedo seguía en mi pecho. No puedo decirlo, respondió él, casi con pesar. Pero tú sí. Todo lo que has vivido te ha preparado para esto. Escucha a tu madre, y quizás solo entonces entenderás. La sombra dio un paso más, el aire tembló y un retumbar sonó, apoderándose del espacio. La puerta del granero crujió, y una ráfaga de viento cargó el olor a tierra y fuego. La amenaza era palpable, una prueba irrefutable de que el tiempo se consumía. En mi mente, giraba la pregunta, ¿qué más había de revelarse en esta tragedia que había comenzado tanto antes de mi nacimiento? Entonces, escuché un murmullo. Era mi madre, no puedes enfrentar esto solo. Es una elección que debemos hacer juntos. Pero mientras sus palabras flotaban, un silencio espeso envolvía el granero, y su significado se desvanecía entre la desesperanza. Entonces, ¿qué harás?, inquirió la sombra, su voz resonando en un eco ominoso. De repente, comprendí que, por más temblorosas que fueran mis manos, había una línea que cruzar. Ya no había vuelta atrás. Lo haré, respondí, sintiendo el peso de su expectación, pero deberías saber que no estoy sola. Nunca lo estuve. Y así, con esos ecos a mi alrededor y el ardor de múltiples secretos palpitando en mi corazón, me preparé para desenterrar verdades que cambiarían todo lo que conocía y quizás hasta mi propia existencia. Lo que no sabía era que una decisión ya estaba a punto de tomar forma en el aire. Una decisión que iba a enfrentarnos a un peligro aún mayor, la confrontación con nuestro pasado y lo que realmente sucedió aquel Día de Acción de Gracias. El granero vibró a mi alrededor mientras las palabras de la sombra resonaban en mis oídos como un tambor lejano. Mi madre tomó un respiro profundo, intentando recuperar la calma, pero el terror en su mirada era evidente. Hija, los secretos duelen. Algunos pueden rompernos, dijo, sus manos temblando ligeramente al apretar el filo de su vestido. No puedo tener miedo si sé que puedo encontrar respuestas, afirmé, tratando de proyectar valor, a pesar de que muchas preguntas se arremolinaban en mi mente como águilas hambrientas. La figura oscura parecía sopesar mis palabras, sus ojos centelleando con una mezcla de emoción y sorpresa. Esa es la actitud correcta, dijo el hombre de la chaqueta de cuero, su voz suave como seda, aunque con un trasfondo de amenaza. Pero también implica sacrificios. No todos están listos para pagar el precio. El viento aullaba a través de las maderas del granero, como si los fantasmas de nuestra historia familiar quisieran advertirnos de lo que estaba por venir. La sombra hizo un gesto hacia mi madre, como si la estuviera invocando. Ella sabe más de lo que dice, murmuró. Cada elección tiene una consecuencia. La urgencia comenzó a arrastrarnos. No podíamos quedarnos ahí atascados en nuestros miedos e indecisiones. Era hora de actuar. ¿Qué secretos guardas, mamá?, pregunté, sintiendo que el nudo en mi garganta se apretaba aún más. Era un instante decisivo, donde el silencio se adueñó del espacio entre nosotros, y el peso de la verdad cayó sobre mi madre como una losa. Hay cosas que decidí olvidarme, respondió ella, su voz temblorosa. Decisiones que tomé para protegerte. Se detuvo, mirando a la sombra como si las palabras pudieran ser un arma. A veces, los secretos son más dolorosos que la verdad. No, grité, la desesperación atravesando mis venas. Si me vas a dejar enfrentar esto, quiero saber todo. No quiero vivir más en la oscuridad. La sombra sonrió, complacida con mi determinación. Entonces, comencemos, dijo él, gesticulando con su mano negra hacia un rincón del granero donde un viejo baúl yacía cubierto de polvo. Su existencia me era ajena, no tenía idea de qué había en su interior, pero una inquietud sacudió mi corazón. Ese baúl significa el comienzo, continuó el hombre. Dentro hay fragmentos de un pasado que jamás imaginaste, relatos que conectan tu vida con algo mucho más grande que tú misma. Mi madre se acercó lentamente al baúl,
cada paso pesado como una piedra. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero había una determinación en su expresión. Debemos abrirlo, y la verdad nos dará fuerza, dijo, su voz resonando con una fuerza inesperada. Con manos temblorosas, empujó la tapa, que chirrió como si también le costara aceptar lo que iba a ser expuesto. Un olor a moho y polvo antiguo envolvió la habitación, y lo que había al interior iluminó nuestras caras con un tenue brillo dorado. Entre los objetos deteriorados, vi un viejo diario, atado con una cinta ya deslavada, junto a una serie de cartas amarillentas. Lo guardé para protegerte, confesó mi madre, finalmente cubriéndose el rostro con ambas manos. Pero ahora entiendo que lo que oculté puede ser lo que nos salve. ¿Qué hay escrito en él?, pregunté, casi sin aliento, mientras el hombre de la chaqueta de cuero se acercaba, sus ojos como llamas de un fuego apenas contenible. Todo lo que necesito saber, respondió él, y ese comentario fue como un grito de alerta en mi mente. Sentí que el aire se volvía más denso, saturado de revelaciones que esperaban ser asimiladas. Con el corazón latiendo frenéticamente, extendí la mano hacia el diario, sintiendo que el universo se detenía en ese instante. ¿Qué había en esas páginas que podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia? Mi dedo acarició la cinta, pero antes de abrirlo, la sombra interrumpió. Recuerda, una vez que abras ese libro, ya no habrá vuelta atrás. ¿Estás lista para descubrir la verdad? Su risa resonó como ecos de tormenta, y las paredes del granero parecieron cerrarse a nuestro. Alrededor miré a mi madre, quien asintió con tristeza, y me volví hacia el baúl. ¿Debería abrirlo? Un escalofrío me recorrió la espalda mientras mi dedo presionaba la tapa, y entonces, en un fugaz momento, recordé la primera frase que leí en el diario de mis antepasados: los secretos son como sombras, no se pueden ocultar por mucho tiempo. Con un profundo suspiro, abrí el diario. Las páginas crujieron como viejas hojas secas, y la primera línea impactó con la fuerza de un rayo. Lo que sucedió aquel día de Acción de Gracias fue solo el comienzo, y mientras esas palabras se grababan en mi mente, supe que estaba a punto de desentrañar un horror que nunca imaginé posible. El planeta parecía girar a nuestro alrededor mientras las revelaciones apenas comenzaban a surgir. Antes de que pudiera procesar lo que leía, un golpe fuerte resonó en la puerta del granero. Algo externo intentaba entrar y entonces, sentí que una nueva sombra se acercaba. ¿Podría ser que la verdad estuviese más allá de lo que estábamos dispuestos a enfrentar? El viento aullaba y las llamas del cercano incendio seguían rugiendo como monstruos devoradores. La figura en la entrada del granero se hacía más palpable, casi material, mientras el hombre de la chaqueta de cuero mantenía su presencia imponente, sus ojos centelleaban con un brillo oscuro. Tienes que decidir, decía, como si estuviese disfrutando de la tormenta que se desataba en el interior de mi madre y en mí. ¿Qué harás, hija?, interrumpió mi madre, su voz temblando entre el pánico y la necesidad de protegerme. La sombra externa parecía ansiosa. Las palabras resonaban en el aire, cargadas de una tensión tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Necesitamos abrir el diario, dije, sintiendo que cada parte de mí se resistía a la idea, pero comprendiendo que era la única manera de desentrañar el misterio. El hombre de la chaqueta se posicionó más cerca de nosotros, su sonrisa era ahora una mueca tortuosa, como si disfrutara del caos que habíamos desatado al manifestar nuestra curiosidad. Con un gesto que denotaba mucho más que simple interés, me acerqué al diario. Mis manos temblaban, pero el nudo en mi pecho, la necesidad de respuestas, era más fuerte. No hay tiempo, insistí, incluso mientras la sombra se deslizaba hacia nosotros como un depredador acechando a su presa. Abrí la tapa y las páginas crujieron en protesta. Las primeras líneas eran un torrente de emociones. Hablaban de una reunión de familia, del Día de Acción de Gracias, donde las sonrisas ocultaban traiciones, donde la lealtad se mediaba en secretos. Las palabras se volvían más oscuras a medida que continuaba, menciones de un pacto, de algo que se hizo para ayudar a una familia a sobrevivir en medio del dolor, de las sombras que acechaban sin piedad. Lo que había sucedido en aquel día fatídico no solo fue una celebración, sino una prueba de fuego. En esta casa, algunas cosas deben permanecer en la oscuridad, decía una de las últimas líneas que logré leer, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Ciertas decisiones se tomaron para conservar el linaje, pero a un precio que nunca imaginé. Las llamas comenzaron a rugir más fuerte desde el fondo y sentí que el miedo se intensificaba en el aire. Miré a mi madre, esperando respuestas, pero su rostro reflejaba la tristeza de un pasado que no podía cambiar. Me acerqué un poco más, mis ojos paralizados en el contenido, buscando conexión en su mirada.
¿Es esto lo que nos ha perseguido todo este tiempo? ¿Estas decisiones nos han traído hasta aquí? Me vi atrapada entre el deseo de entender y la furia de toda la historia que hasta ese momento desconocía. No. Gritó ella, con una fuerza renovada. Esto es un ciclo. Un ciclo del que necesitamos escapar. Pero el hombre de la chaqueta sonrió, y su risa resonó como un eco burlón en el granero. No hay escapatoria de lo que se ha fabricado en el pasado, señora. El fuego no es solo un destructor, es un purificador. Mi espíritu temblaba, pero el fuego que corría por mis venas me empujó a seguir adelante. Dímelo ya. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué acción elegiste para protegernos? Las palabras fluyeron con una urgencia desbordante. Con la respiración entrecortada, ella relaxó sus hombros. Hicimos un trato para proteger a la familia, pero no solo a la nuestra. Un pacto que ha mantenido a nuestra línea a salvo, un secreto que nos ató al dolor, una nueva chispa de claridad surgió en mí. ¿Por eso temías a aquel hombre? Su mirada se perdió en la sombra del pasado, la conexión entre ambas historias comenzaba a revelarse. Hay historias que nunca deben ser olvidadas, dijo, retorciéndose las manos. Una rabia impotente crecía dentro de mí. Todo el tiempo que había pasado sin conocer mi historia. Pero algunas, hija, son más dolorosas de lo que puedes imaginar. El hombre de la chaqueta avanzó un paso más, su altura proyectando una sombra aún más larga. Y es momento de pagar, de enfrentar el precio de esos secretos. Un fuerte eco resonó por el granero mientras algo crujía y las paredes parecían temblar. Es hora de salir. Grité, y el deseo de liberarme de los secretos se hacía más fuerte. Mientras me sujetaba del diario, sentía como su peso se trasladaba a mi alma. ¡Apúrate! Fue el grito de mi madre, que cruzó el caos. El fuego había comenzado a devorar la estructura en la parte exterior y el temor se multiplicaba. Pero mi mente, aunque abrumada, se resistía a dejar ir las palabras reveladoras que se habían desenredado en un hilo. Algunas decisiones se toman para sobrevivir. La sombra se crujió en su lugar. ¿Qué deseas hacer, joven? ¿Cargar con el peso de la historia, o dejar que todo se consuma en el fuego? Me volví hacia mi madre, sintiendo la presión del tiempo apretando cada instante. Un ciclo de traiciones, secretos y dolor. Decide, mamá, dije. Es nuestra hora. Mi voz resonó fuerte y clara. La decisión estaba en sus manos, pero yo estaba lista para lo que vendría. Quiero enfrentar lo que hice, respondió ella finalmente, y comprendí que era un momento delicado, un instante cargado de emociones. Pero no olvides que algunas verdades pueden ser devastadoras. La sombra sonrió, pero su risa no era de satisfacción. Era casi como si disfrutara el dilema. Entonces, que así sea. El fuego tiene sus propias leyes y hoy, las llamas determinarán quién es realmente digno de llevar el legado. La viejísima madera del granero tembló a nuestro alrededor, las llamas ya estaban devorando. Dando el paso adelante, salí, con mi madre a mi lado, listas para enfrentar las tormentas por venir. El fuego no solo indicaba la destrucción, también era un nuevo comienzo. Mientras escapábamos, vi cómo las llamas atrajeron al hombre de la chaqueta de cuero, su figura oscura absorbida por el abismo de calor. Pasamos al aire fresco, el tormentoso viento soplando a nuestro paso. Lo que habíamos descubierto estaba ahí, abriéndonos un camino hacia la verdad que anhelábamos. No estamos solas, murmuré, mirando a mi madre, quien me respondió con un cálido apretón de mano. Las palabras no necesitaban ser dichas. Nos enfrentaríamos juntas a lo que había estado oculto. La noche se iluminó con el resplandor del fuego, y aunque el horror seguía presente, algo en mi interior empezaba a vislumbrar la esperanza. Mientras nos alejábamos del humo y las llamas, supe que el Día de Acción de Gracias nunca volvería a ser el mismo. Las revelaciones que habíamos encontrado nos empujarían hacia adelante. Pero esta era solo la primera página de nuestra verdadera historia. El fuego había finalmente comenzado. Recuerda, si quieres seguir viviendo estas historias, suscríbete de inmediato. No querrás perderte lo que vendrá. Dale un like ahora para ayudar al algoritmo y llena la sección de comentarios con tus teorías sobre este final. ¿Qué crees que le esperaba a la familia ahora? Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer la verdad. No esperes ni un segundo más. Hagamos que esto sea inolvidable.